Sean bienvenidos a la segunda temporada de This Charming Quark. ¿Cuándo fue la última vez que observaste fijamente el firmamento? Lo pregunto porque con frecuencia olvidamos maravillarnos de lo que el universo tiene para contarnos. Por eso quiero contarte una historia que seguro no olvidarás. Esta historia es la historia de la luz más antigua del universo y la de los científicos que marcaron nuestra historia por ver luz donde otros solo vieron ruido. El relato comienza con dos científicos que se encontraban intentando usar un tipo especial de telescopio para propósitos de astronomía capaz de observar lo que nuestros ojos no pueden ver. No solo por las distancias astronómicas, sino porque el telescopio estaba diseñado para detectar ondas de radio. Pensando en el espectro visible con el rojo en un extremo y el violeta en el otro, las ondas de radio corresponden a una frecuencia inferior a la roja, incluso en la que llamaríamos infrarroja. A grandes rasgos era básicamente una antena que funcionaba justamente como la de nuestros radios. En sus intentos por librar lo más posible de ruido electromagnético su antena, ruido como el que estamos acostumbrados a ver en la televisión cuando no se recibe ninguna señal, terminaban siempre observando un exceso de ruido que sus estimaciones indicaban que no debería estar ahí. Observaron que este ruido electromagnético tenía características interesantes, como que sin importar la dirección a donde apuntaban, recibían una señal con las mismas propiedades. En aquel entonces se limitaron a reportar a la comunidad científica la longitud de onda que habían medido, correspondiente a las de microondas. Descartaron que el problema proviniera de la antena y después de realizar todo tipo de pruebas no tuvieron más que concluir que el origen de la señal tenía que ser extraterrestre, donde por extraterrestre me refiero únicamente a proveniente fuera de la Tierra y no estamos hablando de señales producidas por vida inteligente. Por más que a los ufólogos les encante falsear información al respecto. Pero entonces, ¿por qué tomarse la molestia de comunicarle al mundo sobre el ruido de una antena? Resulta que adicionalmente se midió otra propiedad de la señal, y esta propiedad fue su temperatura. Lo primero es especificar a qué nos referimos con la temperatura de una señal electromagnética, y verás que es algo cotidiano que quizás pasaste desapercibido. Olvida por un momento el calor y recuerda cómo se produce la luz en nuestros hogares. Básicamente pasamos corriente por un filamento que al calentarse emite luz. Dependiendo de las características de la fuente y con suficiente curiosidad pero falta de respeto a tus retinas, seguro observaste en estos filamentos un color rojizo o quizás amarillento. El color, o más apropiadamente la frecuencia de la radiación electromagnética, está relacionada con la temperatura de la fuente que lo emite, mas no de la radiación en sí. Antes de la era moderna de la física, nuestras teorías predecían una relación entre la temperatura de un objeto y la radiación electromagnética que emitía, pero que fallaba al explicar la cantidad de radiación que se emitía más allá de la luz ultravioleta. Sería Max Planck quien contribuiría explicando cómo sí estaba distribuida la radiación según su frecuencia a una temperatura dada, y cuya distribución fue un pilar en la teoría cuántica. Pero para no salirnos más del tema, solo necesitamos especificar que a esta distribución de radiación como función de su frecuencia y su temperatura del objeto que le emite se le conoce como distribución planckiana, y por cuestiones históricas a esta radiación emitida con una distribución planckiana se le conoce como radiación de cuerpo negro. Si tienes a la mano un espectrómetro y determinas que la luz que analizas tiene la forma de una planckiana, puedes decir que emite luz como lo haría un cuerpo negro. Si no lo hace, simplemente no es un cuerpo negro. Aclarando que no toda la radiación es emitida de esta forma y que la razón histórica del nombre no tiene nada que ver con un tema racial, razón por la cual nos reservamos nuestros chistes negros inapropiados. ¿Y por qué la radiación de cuerpo negro fue importante para nuestros protagonistas? Regresando a la historia original, sospechaban que se trataba de algo más importante y sus estimaciones iniciales eran suficientes para hacer teorías conspiranoicas, pero no eran suficientes para hacer ciencia. Así que con fuertes motivos que a propósito estoy posponiendo, se intentaría determinar con mayor precisión las propiedades de esta radiación. Se diseñó un espectrofotómetro que no es más que un dispositivo para poder medir fotones y determinar sus propiedades. Esto para montarlo en el satélite COBE de la NASA, y por si no era obvio, se llevó al espacio, logrando medir cuidadosamente el espectro de esta radiación, es decir, la forma funcional de la distribución de sus frecuencias. Con las mediciones realizadas se comparó la radiación con la de un cuerpo negro de referencia y no se pudo ver ninguna diferencia en sus espectros. Cualquier desviación con respecto a la radiación que emitiría un cuerpo negro que pudiera seguir estando sin detectar en el espectro de esta radiación tendría
tendría que variar unas 50 partes por millón. Ahora bien, con lo anterior, lo que creyeron ruido al inicio resultaba que tenía las características de la radiación de frecuencia pertenecientes al rango de las microondas, con una frecuencia 50 veces superior que la de un horno de microondas convencional, y su espectro correspondía al de un cuerpo negro, por lo que se podía asociar a una temperatura de 2.7 kelvins. Por todo lo anterior, a esta radiación se le conoce como radiación cósmica de fondo, en inglés abreviado como CMB. Puedes estar seguro que en el fondo, si la compañía de electrodomésticos intenta venderte un horno de microondas cósmicas, seguro es un fraude. Pero, ¿qué tiene que ver con el cosmos? La radiación de fondo de microondas fue predicha por George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman en 1948. Dentro de la historia del Big Bang, se sugiere que el fondo de radiación cósmico rellena todo el universo observable y que gran parte de la radiación en el universo está en el CMB. Por lo tanto, dos de los grandes éxitos de la teoría del Big Bang son sus predicciones de este espectro de cuerpo negro casi perfecto y su predicción detallada de las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, es decir, las variaciones de este espectro que inicialmente no pudieron observarse, que el sucesor de COBE, el WMAP, logró medir. La historia sucedió en 1965 y sus protagonistas fueron Arno Penzias y Robert Woodrow en los laboratorios de Bell de Nueva Jersey. Luego de determinar la temperatura del CMB y gracias a los experimentos que se llevaron a cabo para determinar sus propiedades, primero con COBE y luego las variaciones con WMAP, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978 por su descubrimiento. Gracias a esto, muchos cosmólogos consideran que esta radiación es la prueba principal del modelo cosmológico del Big Bang, mientras que otros pseudoprofesionales consideran que lo que podemos observar en el firmamento de alguna forma explica por qué algunas personas se comportan diferentes según el mes en que nacieron, pero estos se hacen llamar a sí mismos astrólogos. Detente a pensar por un momento, pertenecemos a una especie compuesta de los mismos elementos que constituyen al universo, y no sería exagerado vernos como un universo que se estudia a sí mismo, un universo que logra desarrollar tecnología para estudiarse, un universo que logra capturar fotografías de la luz primigenia para comprenderse a sí mismo. Sin importar qué suceda en el futuro, seguiremos soñando con el día en que la humanidad logre trascender como civilización en la inmensidad del cosmos.